Hola, buenos días, amigos, amigas. Bienvenido a nuestro programa Vive Kairos por Impulsa Emprende TV. Muy contentos de iniciar este capítulo que me toca en el alma. Me destroza el alma porque es exponerme a cosas que me pasan. Mi nombre es Dayan Pizarro de Inspira Coach, transmitiendo desde México con mucho calor y mucha lluvia. Así que paso a mis compañeros ahí que se presenten y que aprovechemos de hablar de este tema tan interesante que se llama la mente mono, cómo salir del estado ansioso. Wow, interesante, interesante. Muy buenos días a todos. Roberto Díaz por acá. Vamos a establecer una interesante conversación al respecto de este tema, de cómo salir de ahí. Cómo darse cuenta y cómo salir de ahí en realidad. Adelante, Bueno, Débora. muy buenos días, adelante compañero. Acá transmitiendo directamente desde Curacaví, Chile. ¿Cómo están ustedes, amigos queridos? Aquí estamos con todo el power. ¿Ah? Con la mente mono. Con todo el ánimo, con todas las ganas, desde acá, desde Impulsa Emprende TV, desde Chile. Un saludo para todos. Hoy hemos estado trabajando en este tema. El tema de hoy, como bien decía la Dayan, es la mente mono. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la mente mono, verdad? Bueno, así como son los monos, ¿cómo andan los monos? De rama en rama saltando, ¿cierto? En fin, ¿por qué se le llama mente mono entonces a esta catarata de pensamientos, no es verdad, que nosotros manejamos día a día? La rama sería el pensamiento, que el mono va saltando, ¿no es verdad? Nosotros tenemos una cantidad de pensamientos sin control en la cabeza, definitivamente creo que esa es una de las cosas que más nos afecta en nuestra concentración, en nuestro estado de ánimo, y por eso tomamos este concepto que de alguna forma lo que hace es mostrarnos cómo nosotros somos incapaces de manejar esta cantidad de pensamientos que se apoderan de nosotros. Hay un estudio por ahí que dice que nosotros manejamos más de 90.000 pensamientos al día. Imagínense 90.000 pensamientos al día. Imagínate cómo tu cabeza va funcionando de una manera que es como tan impulsiva de alguna manera. Y aquí lo fundamental es comprender cómo yo puedo manejar esto. Porque la naturalidad que nosotros tenemos es que el pensamiento nace, ¿no es verdad? Y de ese pensamiento paso a otro, y de ese paso a otro, y ahí voy con la angustia, la tristeza, me muevo en las diferentes emociones. Entonces, una de las cosas que nosotros perdemos cuando estamos en este estado de mente mono es la atención. Entonces, fundamentalmente, el manejo de la mente mono es la atención. En donde yo pongo mi atención es donde se manifiesta mi realidad. Es así como funciona. Entonces, de alguna manera, nosotros normalizamos esto. Creemos que somos la mente, definitivamente. Un poco ese es el enfoque. Porque al nosotros creer que somos la mente, ¿no es cierto?, le hacemos caso a todo lo que esta señora nos habla todo el día. Y se apodera tanto de nosotros que no nos da pie a darnos cuenta que han pasado horas en donde nosotros hemos estado manejando este tipo de pensamiento. Entonces, fundamentalmente, ¿esto qué pasa con nosotros? Nos agotamos, nos estresamos, ¿no es cierto? Nos conectamos mucho más fácil con la rabia, porque de alguna forma lo que maneja el pensamiento es una emoción. Yo pienso en algo y eso me genera una emoción. Por ejemplo, si yo pienso en lo que voy a hacer mañana, ¿no es verdad? Que es típico cuando uno está ansioso, y yo digo, chuta, mañana tengo N cosas que hacer. Y empiezo a sentir que esas cosas se transforman en una problemática, ¿no es verdad? En el fondo algo catastrófico, porque yo digo, oh, ¿qué hago? Mañana voy a tener que, y tengo un paciente, después tengo que ir a ver otro paciente a terreno, después tengo que hacer un programa. Y esa emoción que me da angustia. ¿Y qué significa eso? Que yo voy concatenando un nuevo pensamiento que me traiga angustia. Y así voy como el mono de rama en rama. Porque si yo tengo un pensamiento destructivo, me va a unir a otro pensamiento igual. Y así voy a pasar todo el día o horas de mi día pensando en esto. Entonces, fundamentalmente lo que yo le quería preguntar a usted, chiquillo, a ti, Roberto, ¿cómo ves tú esto de la cantidad de pensamientos que tenemos dentro y cómo crees tú que lo podríamos
abordar. Yo quiero hay hacer hay otra varias, pregunta ahí entre medio y aprovechas de responderla, perdón la interrupción, ya. pero Debbie habló de un estado, entonces también de alguna forma que identifiquemos si esto es un estado o es una personalidad mono o es un estado mente mono, porque también como Ya. para explicar eso. Entonces ahora adelante, compañero. Ok, interesante lo que mencionan con respecto a las emociones. Yo lo voy a explicar, porque yo soy médico chino. Voy a explicarlo desde la medicina china y cómo se concatena a lo que vamos a hablar. En la medicina china está lo que se llama el qi, que en realidad es el movimiento energético, está el chui, que es todo lo que es la sangre. Y cuando el chi sufre un proceso, a veces estancamiento, tiene varios nombres, produce efecto en ciertos órganos. En ciertos órganos. Acá los órganos que están relacionados con temas acá mentales son tres, básicamente, que uno sería madera, que así se denomina, tiene cinco, ¿cómo se llama? Elementos la medicina china. Aquí vamos a utilizar tres en este caso, que uno tiene que ver la madera, el otro el fuego y el otro tiene que ver con la tierra. El que genera, en la tierra, perdón, en la tierra está lo que es el órgano, es el vaso estómago. El que genera mucho pensamiento rumiante, o sea, la persona hay que preguntarle, ¿tu pensamiento es rumiante, es continuo o son varios? Entonces, ahí hay que ir haciendo una diferencia cuando uno va a hacer el diagnóstico. ¿Es continuo, es el mismo que se repite una y otra vez o son varios? Si dice que efectivamente es el mismo que se repite, tiene que estar relacionado con el vaso. El vaso ahí, el pensamiento rumiante, donde hay preocupación, cuya emoción lo afecta es la emoción. Está continuamente dando vuelta y continuamente. Pero si dice, no, me cambia de un momento a otro, estoy pensando muchas cosas, ahí tiene que ver con el corazón. El corazón justamente se exalta cuando recibe muchas emociones, se prende básicamente, se mueve mucho, ahí está lo que se denomina el fuego. Y, por ejemplo, hay personas que se emocionan tanto que pasan la exaltación y les dan algún ataque o lo que sea, se afecta mucho más. O sea, y esa es otra emoción, una alegría muy fuerte o una preocupación muy grande. Y si no hay ninguna de esas emociones, hay otro más que es el elemento justamente madera, que el elemento madera básicamente cuando está mal, prende al fuego mucho más, lo que es justamente el corazón, al fuego, lo enciende mucho más, y también genera efecto en el vaso estómago, genera efecto justamente en lo que es la tierra. Entonces, cuando es y justamente este elemento de madera es muy fuerte, genera un efecto justamente en la parte superior. ¿Y de dónde viene ese elemento fuerte? Es el hígado y la vesícula biliar. ¿Y cuál es la emoción que afecta al hígado y la vesícula biliar? Es la ira, es la rabia, es la frustración, es el estrés. El estrés que está presente afecta básicamente a esto y afecta, depende cómo estén justamente los otros órganos, cómo uno esté, cómo tenga las defensas, o te va a afectar mucho más el vaso o te va a afectar la mente, digamos la cabeza, el andar con esos pensamientos. Entonces, yo recomendaría efectivamente, si alguien se da cuenta de eso, la acupuntura es la medicina china, acupuntura, el diagnóstico es mucho más que esto para poder ver bien si es justamente cuál es el síndrome que estaría afectando y dar respuesta a esto mediante agujas o tuina o lo que sea, otros elementos de medicina china. Cuando yo veo a mis pacientes, efectivamente, de psicología, también le hago estas preguntas para poder entenderlo y complementar mi diagnóstico desde el punto de vista de medicina china, o al revés, cuando hago medicina china, lo complemento un poco también con los temas psicológicos. Y ahí para poder hacer un abordamiento más integral. Pero a tu pregunta, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? Eso es, mi pensamiento, ¿este es continuo? Si es continuo, hay un tema con él, paso algo tengo que hacer. O si estoy cambiando, probablemente es un tema del corazón, hay tema de agitación, y debo decir, estoy bajo estrés. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo manejo muy bien el estrés, yo lo manejo súper bien, como que está al lado mío acá. Lo manejo muy bien. Dolor de cabeza, pensamientos diversos, por eso hizo referencia. No, efectivamente, cuando hay problema al vaso, hay hinchamiento, se hincha la persona de la guatita, se hincha de la guatita, y así. Tienen problemas también para el baño. Es una complejidad que está muy relacionada con el tema de estrés. Dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, los ojos me palpitan. Todos esos síntomas efectivamente están relacionados con, dice, no, yo manejo muy bien el estrés, pero el estrés está presente y el cuerpo efectivamente te lo muestra. Es muy Es así, gracioso. Dayan. Es así, Dayan. O no haya empezado. Es muy gracioso porque Roberto, desde que empezó a estudiar medicina china, el pobre
siempre me dice, tu problema es hígado, vaso, y siempre es lo mismo, y yo tengo una mente mono, pero además, ¿por qué lo digo? Porque también allí yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que tiene que ver con esto, con la ira, la frustración, el estrés, pero también eso te lleva a pensamientos, que lo hemos hablado en los otros capítulos, pensamientos de preocupación que no existen y no van a pasar, porque justamente como estás saltando de un pensamiento a otro, que pueden ser de preocupaciones reales, como salta un pensamiento a otro, yo tengo la sensación de que salta un pensamiento que es un temor infundado. Y después empiezo, y si los niños se caen de la escalera, y si la Monse se llegara a caer, y si llegara a golpear, y empiezo a saltar y me empiezo a preocupar por algo que, como dijo la Debbie una vez, el 90% de las veces no sucede, que son preocupaciones, pero uno termina agotada en la noche, y lo que yo he dicho siempre, termino agotada de mí misma, porque soy yo misma la que generosamente, y como dice Roberto, la acupuntura ayuda mucho, pero también yo creo que esto es como los alcohólicos, uno tiene que reconocer que está viviendo en ese momento, y por eso les decía a ustedes, eso es una personalidad o un estado. Yo me atrevería a decir que es un estado, pero ustedes son los especialistas o sea, yo soy la paciente en este capítulo, yo soy la paciente, yo dije que ustedes me hagan terapia en esta, porque de verdad el pobre Roberto años ha intentado ayudarme con esto, me ayuda, pero obviamente hay un proceso que yo estoy viviendo de dejar ese estrés y todo ese asunto. Pero yo en este capítulo soy ¿cómo se llama? La paciente. Paciente. Y ustedes, díganme si es así como de alguna forma lo hablo desde el punto de vista de paciente, no desde metodología Kairos. Sí, ¿Qué pasa de todas esta maneras, voz que amiga. salta y que me pongo media dramática y media terrorífica? Y no lo sé. ¿Sabes lo que pasa, amiga querida? Justamente primero lo que habla Roberto es el resultado de una mente mono. O sea, cuando uno tiene la mente mono, ¿no es cierto? Este hombre que tenemos aquí abajo nos puede diagnosticar perfectamente dónde está nuestro problema y cómo sanarlo. El tema fundamental pasa porque es un estado. Primero que todo, esto no es un estado que yo puedo cambiar. Y yo lo voy a cambiar primero cuando yo tengo la intención, lo primero, de reconocer esto. Porque la clave para poder hacer un cambio, ¿no es cierto?, es el reconocer que yo tengo un problema. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú podrías sanar cuando tú quieras, pero el tema es cómo lo reconozco, cómo yo me doy cuenta que esta mente mono me ha dominado. Porque ¿sabéis lo que pasa, amiga? Que uno, como te decía antes, cuando tú piensas que tu hijo se va a caer de la escalera, ese pensamiento, como es un pensamiento con una emoción compleja, el miedo, inmediatamente tu cerebro lo que hace es buscar otra situación que también está relacionada con el miedo, porque la mente necesita estar pensando, ¿cachai? ¿No? Todo el rato tiene que estar pensando, la mente no para. Entonces, ella va a ir buscando, según el último pensamiento que yo tuve, a cuál va a saltar, que tiene que ver con una emoción parecida a la anterior. Entonces, por eso a veces pasamos por estados en donde la angustia, ¿cierto?, tiene mucho, mucho tiempo con nosotros, porque nos hicimos esclavos de la mente. De alguna manera estamos en un estado de esclavitud mental. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo tú puedes sanar esto? Primero, comprendiendo que es la atención la que a ti te va a llevar al cambio de mentalidad. Entonces, tu pregunta tiene que ser, primero, ¿yo soy la mente? No. Lo primero que tengo que reconocer, yo no soy la mente. Porque mi mente trabaja para mí. Tengo que identificarme como ser independiente de la mente. Es la clave para poder trabajarlo, porque si no va a estar pasando todo aquí adentro. En cambio, si yo me identifico con el ser, con lo que está acá, y yo digo, a ver, yo fui creada con una máquina poderosa que tiene que trabajar para mí. Entonces, como yo le he dado todo el poder y ella ha hecho conmigo lo que ha querido, por un tema de programación, por la infancia, por lo que aprendí, por las creencias erróneas, por todo lo que ya hemos hablado, entonces cuando yo me identifico, yo digo, a ver, perdón, señorita, usted se calla. La siento en el sillón y le digo, a ver, ¿qué me estás contando? No, la verdad es que no tienes la razón. ¿Y por qué no la tienes? Porque ahora en el presente, donde yo pongo la atención acá, en el aquí y en el ahora, no sucede nada. Acá no está pasando absolutamente nada. Yo voy a definir a dónde voy a colocar la atención de mi mente. Entonces ahí viene el famoso mindfulness o la meditación, que sería la fase número 1
¿no es verdad? Para yo poder empezar a manejar esta mente mono. Entonces debo empezar a tener un hábito distinto, de alguna forma. Es una maestría, como bien lo llamamos. Entonces, nosotros estamos en la maestría de la distracción, pero tenemos que volver a la maestría del adiestramiento de la mente. ¿Y cómo lo logro? En meditación. ¿Y cómo hago eso? En las mañanas, cuando yo me levanto, con el hecho de decir, buenos días, día, hoy va a ser un buen día. Tendré buenas experiencias y aceptaré lo que viene para mí. Con esa actitud, yo ya concateno el siguiente pensamiento. Recuerden que del último yo me agarro. Entonces, cuando yo empiezo a tener este pensamiento, que a veces es una palabra, por eso que lo hablaba yo en el programa de esta semana, las palabras son tan importantes, porque lo que sale por mi boca, mi mente lo está escuchando. Y la mayoría de las veces, yo digo con esta parte de acá, qué terrible mi vida, o no puedo hacer esto, o qué complicada estoy. Mi mente escucha eso y como es una mono, dice, qué complicada estoy, ¿qué le llevo? ¿Qué le doy para que siga complicada? Así funcionamos. Entonces el mindfulness, como les decía yo, que es en el fondo la atención plena, es lo que nos va a ayudar en esto tan complejo que es el manejo de la mente. No sé qué opinas tú, Roberto, querido. Sí, sí, mindfulness es una de las herramientas efectivamente que puede ser utilizada. Hay otra, porque hay que darse cuenta, lo importante es darse cuenta, tal como dijeron, tengo que darme cuenta de que algo debo hacer, o sea, yo debo empezar a controlar mi vida y no que simplemente la mente me controle y actúe por actuar, porque voy a recibir un estímulo y voy a responder de una forma, debo entenderlo. Y esto normalmente, tanto pensamiento es agitación, por lo tanto lo que yo necesito es relajarme. Mindfulness ayuda bastante a eso, hay varias herramientas Mindfulness que ayudan a eso, pero hay otra que es muy simple también, que es relajarse, es decir, relájate hombre, pero ¿cómo me relajo? Hay mecanismos, yo lo voy a recomendar aquí, son los tips. Hay uno de los tips que es la relajación progresiva de Jacobsen. Búsquenla en internet, relajación progresiva de Jacobsen. Usted lo buscan la buscan ahí en YouTube, hay varios videos, está en internet, y es un proceso, algunos tienen guía justamente ¿cómo se llama? Por video. Varios pacientes no les ha gustado mucho de lo que está ahí, son español de España y no les gusta cómo hablan los españoles, pero también está escrita. Meditaciones Y es están hechas por los secuencial. españoles. Y es secuencial, ahí está, ahí lo encontraste uno, perfecto, es secuencial y lo que empieza efectivamente a que la mente vaya reconociendo los estados, los músculos si están relajados o están tensos y comienza desde la cabeza, te va dando instrucciones, primero los ojos, cierra los ojos, la nariz, mueve la nariz, relájate, apriétala, suéltalo, los labios, sí, suéltalo, y va bajando, va llegando tus brazos, tus manos, tus piernas, te diciendo apriétala, a esto, relaja, suelta y relaja, para que el cerebro vaya entendiendo cuándo se aprieta, y uno se haga consciente, estoy apretando, cuando solté, y uno le va transmitiendo al cerebro eso. Y después viene una segunda etapa que efectivamente dice lo mismo, repítelo, pero ahora un poco más consciente de lo que estás haciendo, y así, dura aproximadamente unos 15 minutos, 20 minutos, no es 7 rápido. minutos, fíjate, aquí me aparece uno de 7 minutos. Perfecto, perfecto. Pero más corto que eso no podría ser, y ustedes lo pueden hacer tan largo como ustedes quieran, pero la idea es relajarse. ¿Relajarse para qué? Para que el cerebro vaya entendiendo lo que significa atención. Eso en el futuro va a producir lo que, y ahí sí hay que entrenarse el biofeedback. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está apretando? ¿Qué músculo me está apretando? Si me está apretando el estómago, me está apretando el pecho, que algo viene, y entonces yo, ¿cómo lo controlo? Cuando es que aprendo a entender que estoy relajado, tenso, y se me están los brazos, algo está tenso. ¿Cómo lo controlo? Otro mecanismo bastante simple, que está muy relacionado también a lo que es yoga, mindfulness, respirar. Hay técnicas hay una técnica, búsquenla, 478. La técnica 478 es muy utilizada para relajarse, tiene que ver con respiración, y ojalá puedan hacerlo en la noche, se suma un detalle más para poder dormir, te lo recomiendo para dormir rápido. El 478 es respirar en 4 segundos, retener por 7 segundos y exhalar en 8. Esa es la secuencia, háganla y se van a sentir bastante relajados. Y es más, si le quieren agregar algo más que hemos utilizado por la Fuerza Armada para poder dormirse rápidamente, pongan la lengua en su paladar, presionando el paladar, hagan exactamente lo mismo. Yo todavía no lo intento porque me duermo rápido, no tengo problemas, pero mi compañera sí tiene problemas, así que le recomendaría eso para dormir.
para dormirse. Entonces, son técnicas, están todas estas grandes, mindfulness, todo esto que presentamos, está este tema de relajación para poder entender y aprender sobre biofeedback. Yo siento que algo me está pasando, ya me estoy tensando, entonces respiro. Antes de una reunión, fíjense qué les pasa en los brazos. Y entonces, antes de una reunión, antes de un examen, antes de entrar a lo que sea una discusión, hagan el tema de respiración y van a entrar, no se van a quedar dormidos, sí, porque si ponen a palabra probablemente se van a quedar dormidos, pero van a entrar mucho más relajados a la reunión. Hay otra también que la mencionó Dayan hace mucho tiempo atrás, el de Superman, que a veces yo tengo tanta cosa en la mente, no sé cómo atacar, que también me paro justamente como superhéroe, me mando a la cintura, me miro al espejo y digo, yo soy un superhéroe, hoy voy a lograrlo, hoy voy a avanzar, yo soy el héroe de mi vida, yo me comando. Detalles son mensajes que te van llegando justamente a tu cerebro, y ahí actúas. Tu cerebro aprende, empezamos a entrenar el cerebro, en vez, porque, tal como dijiste, el cerebro ya está tan acostumbrado, tan entrenado que nos mueve de una forma. En cambio, cuando llegamos a estos y desafiamos, empezamos a entrenar nuestro cerebro a actuar de otra forma. ¿O no, Dayancita? Sí, sí, ahí quería comentar que justamente, bueno, una de las cosas de la diferenciación que nosotros tenemos como equipo es que nosotros hemos pasado por estos procesos de transformación, entonces hablamos desde la teoría, pero también desde la experiencia. Y hay muchas técnicas de mindfulness, hay muchas meditación y cosas así, pero siempre vamos a mostrar alternativas que le hagan sentido a cada uno. Porque un ejemplo, yo una meditación con un español, la típica, y respira profundo. Y a mí me altera, a mí, Dayan Pizarro, quizás a otro no le altera. Y yo, cuando dice respira profundo, yo ya estoy volando. O sea, yo ya me perdió definitivamente. Entonces, yo, un ejemplo, necesito meditaciones guiadas, necesito con algo porque la voz me distrae, pero un ejemplo, respiraciones como esta, a lo que me refiero es que hay hartas cosas y ninguna es la única realidad de la herramienta que se tiene que usar. Podemos mezclarla. Yo a veces que me funciona una semana la de respiración y a la otra semana me está funcionando la meditación guiada y a la otra semana, porque como soy además muy dispersa, a mí me funciona no aburrirme con la misma. Entonces el primer mensaje es que no todas las técnicas son forever, o sea, podemos ir mezclando y podemos ir experimentando. Y así es, que bueno lo que tú mencionaste, disculpa, ahora te interrumpo yo, porque Kairos lo que está buscando es generar esta transformación, pero para yo transformarme debo conocerme hoy, debo aprender a conocerme bien para poder proceder a esta transformación. Ahora, lo que tú dijiste es válido, no todo es aplicable para todos, no todo es igual para todo, alguno le acomoda más, otro menos. Entonces aquí lo que estamos mostrando son diferentes tips, ustedes tomarán lo que más les gusta, lo que más les acomoda, lo más simple también que sea. Sí, y lo otro que quería mencionar es que este proceso de darse cuenta, tú te puedes dar cuenta, pero a veces no sabes cómo dar el primer paso. Porque un ejemplo, tengo una amiga muy cercana que está en el otro lado de la pantalla, que me dijo una vez que quizás yo estaba adicta a la adrenalina, porque el estrés genera adrenalina. Entonces, esto está sumida en el estrés, en el que tengo que hacer 1000 cosas a la vez y mientras más presión me metas, mucho mejor porque los cumplo todo, termina siendo una condición que terminas casi queriendo y tú dices, bueno, esta soy yo. Como dices tú, me estoy aprendiendo a conocer, bueno, esta soy yo y así tienen que aceptarme y todo. Entonces pasa a ser un pensamiento erróneo de que como aprendiste a vivir en mente mono, aprendiste a vivir en estrés, la agarraste tanto cariño que lo transformaste parte de ti y crees que estás bien. Entonces, puede que en mi caso yo ya pensé por eso, oye, si yo toda la vida he vivido con estrés, ¿pero quién dijo que eso era bueno? Entonces, la primera es reconocer y la segunda es reconocer si te está haciendo bien, que es distinto de que reconocer que estás viviendo en. Y cuando yo me di cuenta de que estaba teniendo una adicción a la adrenalina, fue fuerte porque dije, oye, ¿verdad? Tengo 44 años y toda la vida he estado adicta a una droga que no es buena. Es una droga, al fin y al cabo. Entonces, ahí para que también nosotros en el curso taller también vamos a apoyar con esto, es que reconocer
pero también los vamos a ayudar a dar el primer paso de dejar y soltar una droga como el estrés y soltar todas estas drogas de mente mono. Es una droga que cuesta y tiene que ser tratada con el cariño y la importancia que corresponde. Como uno tiene que ser responsable de su vida y hacerse cargo, uno tiene que hacerse cargo también cuando tienes estas drogas que se vuelven parte del ADN y que tenemos que sacar ese bichito. Sí, pues, yo creo que todos somos un poco drogadictos a las emociones, ¿ah? Sin darnos cuenta, tal como tú lo dices, amiga querida. Yo creo que nos volvemos adictos a ciertas cosas y a veces el tipo de pensamiento nos genera adicción y como tú dices, uno cree que está correcto, que es normal vivir así, pero en algún momento el cuerpo te pasa la cuenta. Y eso es lo que yo cada vez que atiendo a un paciente siempre le pregunto por sus dolencias físicas, porque Así las es. dolencias físicas nos indican un poco a dónde vamos a poner la atención de la terapia. Y obviamente yo creo que esto es lo que le pasa a todo el mundo. Hoy día en el mundo que vivimos estamos tan desconectados de alguna forma de, de que la vida es algo que nosotros somos dueños de la vida. Y creo que no estamos arrojados al destino, sino más bien creo que tenemos que de una vez por todas tomar las riendas de esta vida, porque no vamos por buen camino. Yo te digo, la cantidad de gente enferma en depresión, en ansiedad, en crisis de pánico es muy alta. Entonces es preocupante lo que está pasando. O sea, yo desde acá, de la mirada, yo vivo en una comuna pequeña, yo vivo en el campo. Se supone que aquí la gente no debería estar estresada porque vive más cerca de la naturaleza. Pero ustedes se mueren la cantidad de gente que está con estas adicciones que no son adicciones a pensamientos negativos. Porque obviamente los medios de comunicación, lo que está pasando en el mundo, te empujan de alguna forma a creer que esto es cierto y que somos esclavos de un sistema, somos esclavos de un estilo de vida. Salir de la Matrix entonces significa que tenemos que dejar el pensamiento colectivo, y de alguna manera empezar nosotros a manejar nuestras propias ideas, que son desde el presente, desde un espacio en donde vamos a hablar de cosas positivas, de palabras que sean clave, ¿no es cierto?, para que vamos anclando el pensamiento acuérdense que el último pensamiento que yo tengo es el que me dispara al siguiente, entonces por lo tanto debo estar atenta a qué palabras van a decir mis labios y cuál es el pensamiento que voy a tener en mi cabeza. Así que creo que eso es un poco desde mi parte, chiquillos, lo que yo podría aportar para este gran tema que es la mente mono, que lo vamos a desarrollar con mucha más profundidad, ¿no es cierto?, en nuestro gran curso que se nos viene ahora a fines de septiembre. Y nada, pues despedirme con mucho cariño de ustedes allá en México, que sé que se los va a llevar el huracán. Y yo Sí. esperando la lluvia aquí, con las últimas lluvias ya, porque ya se nos viene septiembre y por eso estoy tan contenta. Así que les mando un besito, mis queridos amigos, los quiero mucho, que sea una linda semana y nos vemos pronto y que todo fluya y nada influya. Yes. Ya, gracias. Yo me despido, pero recordando algunos temas. Hay que hacerse cargo, hay que entender si estamos con la mente mono, si está, cómo esto es recursivo o cambia de un momento a otro. Recomiendo acupuntura, recomiendo acupuntura, recomiendo acupuntura. Lo otro, la respiración, sumamente importante. Y vean el tema de la relajación progresiva de Jacobson, perdón. Véanlo, búsquenlo en internet, les va a servir muchísimo. Y el respirar, 4, 7, 8, eso es clave. 4, 7, 8, y si ustedes quieren poner la lengua en el paladar, les va a hacer muy bien. Así que Excelente. nos vemos. Y por mi parte también me despido de aquí de México. Gracias por la terapia grupal que me han hecho. Vamos a tratar bueno, y esto también les sirve a todos para que entiendan de que nosotros lo vamos a ver, como dijeron los chicos, en metodología Kairos, en el curso taller, que está en nuestras redes sociales, ya empezamos a publicarla. Por favor, inscríbanse, siéntanse libres de contactarnos y hacernos las consultas que quieran, pero también que no están solos. Esto no le pasa solamente a algunas personas, nos pasa a muchos, y créanme que somos muchos los que nos pasa, y no tienen nada de malo. Lo malo es sentirse raro y no comentarlo y no hacernos cargo. Como dice Roberto, hay que hacerse cargo de esto. Y bueno, los dejo también invitados a que revisen nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde también encuentran este capítulo y los otros anteriores. Así que, sin más que decir, les mando un abrazo aquí desde México con tormenta, truenos y relámpagos.
pero feliz de haber estado en este espacio con ustedes. Cuídense, adiós y hasta la otra semana. Chao, abrazo Chao, chao. de oso, chao, chao.